Hemos visto cómo la respuesta en frecuencia nos permite predecir la respuesta de un sistema LI a una entrada exponencial compleja y a una señal senoidal pura. Para entender mejor e interpretar lo que la respuesta en frecuencia nos dice de un sistema, vamos a analizar unos ejemplos. Vamos a considerar la respuesta en frecuencia de varios sistemas básicos. Comencemos con el sistema que ya estudiamos en diapositivas anteriores, el sistema primera diferencia. Este sistema tiene como respuesta al impulso h de n igual delta de n menos delta de n menos 1. Y la respuesta en frecuencia que ya mostramos cómo se calculaba es h de omega igual 1 menos e a la menos j omega. Podemos también considerar el sistema slackback de primer orden. Recordarán que el sistema slackback tiene como respuesta al impulso delta de n más alfa delta de n menos 1. Observen que el sistema primera diferencia es de hecho un caso especial del sistema slackback para cuando este alfa vale menos 1. Por lo tanto, no les resultará difícil establecer que la respuesta en frecuencia del sistema slackback de primer orden es h de omega igual 1 más alfa por e a la menos j omega. Consideremos ahora el sistema reverberación de primer orden. Este sistema tiene una respuesta al impulso alfa a la n por u de n. Entonces, a partir de esta respuesta al impulso, vamos a establecer cuál es la respuesta en frecuencia del sistema. Pero esto vamos a hacerlo por comodidad en el tablero. Bueno, entonces vamos a hallar la respuesta en frecuencia del sistema reverberación de primer orden. Para el sistema de reverberación de primer orden tenemos que h de n es igual a alfa a la n por u de n. Entonces cuando sustituimos esto aquí, esta expresión se convierte en la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de alfa a la n por e a la menos j omega n. Observen que aquí la sumatoria ya no va desde menos infinito, sino que va desde 0. Eso es porque estamos multiplicando por un u de n. Esto a su vez lo podemos reescribir como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de alfa por e a la menos j omega, todo evaluado a la n. Ahora, para resolver esta sumatoria, yo voy a aplicar una propiedad de las sumas geométricas. Hay una suma geométrica que establece que la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de r a la k es igual a 1 sobre 1 menos r, siempre y cuando la magnitud de r, la condición para que se cumpla esta sumatoria es que la magnitud de r tiene que ser menor a 1. Para los que no estén familiarizados con las sumas geométricas, entonces los invito a que revisen los anexos de las notas del curso. Aplicando esta fórmula de la suma geométrica, entonces vemos que en nuestro caso tenemos una expresión como esta, donde el valor de r es alfa por e a la menos j omega. Entonces, esta sumatoria, el resultado será 1 sobre 1 menos e a la menos j omega. Este resultado es válido, perdón, aquí me faltó el alfa. 1 menos alfa por e a la menos j omega. Este resultado es válido siempre y cuando la magnitud de alfa sea menor que 1. Bien, entonces la respuesta al impulso del sistema de reverberación de primer orden viene dada por h de omega igual 1 sobre 1 menos e a la menos j omega. Por un procedimiento similar, podemos demostrar que el sistema de reverberación de primer orden que tiene esta respuesta al impulso se corresponde con esta respuesta en frecuencia. Yo no lo voy a mostrar en esta presentación, pero los que estén interesados en revisar la respuesta en frecuencia de diferentes sistemas básicos, incluyendo al promedio móvil, la segunda diferencia, etc., los invito a revisar las notas del curso. Bien, en lecciones posteriores vamos a demostrar que todos los sistemas LI discretos se pueden entender y estudiar en términos del sistema reverberación de primer orden.
Por eso nos va a resultar sumamente útil que estudiemos este sistema con mucho detalle. Entonces, con esto en mente, vamos a resolver el siguiente problema. Vamos a determinar la respuesta en magnitud y fase del sistema reverberación de primer orden. Para esto pasemos al tablero. Bueno, vamos a determinar la respuesta, vamos a determinar la magnitud de esta expresión. Para eso voy a comenzar por expresar esta exponencial compleja en su forma cartesiana. Entonces, esta expresión se convierte en 1 sobre 1 menos alfa coseno de omega más j alfa seno de omega. Entonces necesitamos determinar la magnitud de este número complejo. La magnitud de ese número complejo será igual a 1 sobre la magnitud de este número complejo que tengo acá en el denominador. Y sabemos que la magnitud de un número complejo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, 1 menos alfa coseno de omega, más la parte imaginaria al cuadrado, o sea, alfa cuadrado seno cuadrado de omega. Eso es igual, voy a expandir esta expresión a 1 sobre 1 menos 2 alfa coseno de omega más alfa cuadrado coseno cuadrado de omega más alfa cuadrado seno cuadrado de omega, la raíz cuadrada de todo eso. Y esto es igual a, observen que el coseno cuadrado más el seno cuadrado es igual a 1. Entonces esta expresión se simplifica a 1 menos 2 alfa coseno de omega más alfa cuadrado a la 1 medio. Esta es la magnitud de esta función compleja. Bueno, para hallar la respuesta en fase, es decir, para hallar la fase de esta expresión, voy a partir desde este punto. Entonces, vamos a borrar esto. Entonces, partiendo de esta expresión, para hallar la fase, yo voy a comenzar con la fase del denominador. La fase del denominador sabemos que es la arcotangente de la parte imaginaria, que es alfa seno de omega, sobre la parte real, que es 1 menos alfa coseno de omega. Ahora, como mi expresión es el inverso de este número complejo, entonces la fase que yo estoy buscando va a ser el ángulo, pero con un signo negativo.